Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Fuerte. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, no me sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento. Fuerte, iglesia, en mi corazón. En mi corazón. Fuertes aplausos a Jesús. Amén. Así que agradecida por la oportunidad de estar aquí. No había más presupuesto, así que tuve que venir yo nomás. No había más presupuesto. Pero honrada la verdad de poder estar aquí, compartir del Señor. Quiero iniciar esta reflexión contándoles una anécdota, contándoles una triste historia, como les digo yo a veces a algunos amigos cuando me pasan ciertas cosas. Y ¿sabes qué? En la semana, bueno, el último día, el día jueves, cuando ya estábamos preparando las maletas, la ropita, todo para irnos al campamento, ¿cuántos estuvieron así el día jueves? Todos estuvimos así, a última hora algunos preparando nuestras cositas, algunos se prepararon toda la semana viendo las cosas que iban a llevar, pero yo llegué el día jueves a arreglar mis cosas que tenía que llevar para el campamento. Llegué del trabajo a casa. Estaba mi mamita ahí, como siempre, ella ahí en casa. Y llegué ahí a la casa rápido y todo a arreglarme. Y me meto a la cocina y veo un queque.
un quequito rico. ¿Cuántos han probado los queques de mi madre? Son fabulosos. Ya. Yo llegué a casa y entré a la cocina. Y vi ese queque. Yo dije, ¡oh, qué genial! Y dije, mamá, ¿hiciste un queque para llevar al campamento? Sí, pues me dijo, para que lleves, para compartir. Y en ese momento me recuerdo que yo me había comprometido en una reunión, porque obviamente nosotros con el equipo de liderazgo y nuestros pastores nos sentamos a la mesa para organizar todo el campamento. Entonces en esa organización, entre paréntesis, necesitábamos personas que nos pudieran colaborar con unos 6, 7 queques para llevar al campamento, ¿ya? Para las colaciones que comimos ese día, ¿se recuerdan esas bolsitas? Ya, entonces yo llegué a la casa y yo fue como que tuve casi me desmayo. Y dije, mamá, no le hablé a nadie por los queques. Porque yo dije, pastor, yo voy a hablar a todas las personas para ese día para que lleven un queque. Hice una lista en el teléfono, ahí el blog de notas. Dije, ya, a tal persona, porque hay algunas que tienen un don súper rico para hacer quequitos, las tengo identificadas. Y dije, hice una lista de todas las personas y dije, ya, las voy a hablar llegando a la casa. Bueno, ese hablar nunca fue, nunca llegó. Yo dije, mamá, no le hablé a nadie de los queques, ¿qué voy a hacer? Le mandé un audio a la Chelita y que Chelita, se me olvidó hablar de los queques. No hay queque para las colaciones. Entonces mi mamá me dijo, Dani, pero aquí hay un queque y todo. Y yo dije, mamá, ¿qué hago? Voy a comprar unos queques y no sé cómo lo hacemos. Y mi mamá me dijo, pero yo puedo hacer un queque. Me dijo, puedo hacer otro. ¿A qué hora te vas tú? Y dije, no, solo nos vamos a ir como a las 9:30, capaz como es ahora. Y eran como las 6. De más alcanzaba a hacerse un queque para las que saben en horario de cocción. Y dije, mamá, pero hay harina, ¿qué te falta? Yo voy a comprar. No, me dijo, hay de todo, me dijo. Yo voy a hacer un queque en el molde grande. Y yo hice esto. Gracias, Señor. Mamá, le dije, voy a ir a comprar unos 2 queques, unos brownies que se derritieron, que nunca los partimos porque se derritieron esos queques. Y ¿sabes qué? En ese momento yo dije, gracias, Señor, porque estaba mi mamita en ese momento. Porque yo me hubiese puesto a llorar, me hubiese frustrado y no hubiera ido al campamento. De vergüenza. Y mi mamá me dice que ella empezó a buscar los moldes, todo, buscó el cacao, todo, y dijo, en el nombre del Señor voy a hacer este queque, dijo, para que alcance para todos. ¿Y a qué te quiero llevar con esta historia y esta triste historia que me pasó? Que al final igual llegó a los queques, porque hay algunas que llevaron quequitos, honramos también a las que llevaron quequitos, a la Sol, el pastor también llevó unos queques, así que sobró queque. Pero ¿a qué te quiero llevar con esta historia? Que para mí, y quiero honrar a mi madre por esto, ella en ese momento, y siempre lo ha sido, fue mi heroína. Ella fue en ese momento mi héroe. O sea, estaba en un momento de dificultad, estaba en un momento de aprieto, no sabía qué hacer, se me olvidó completamente hablarle a la gente de los queques, pero ella en ese momento, para mí fue mi heroína. Así que un aplauso para mi madre que siempre está, y para todas las mamás, por favor, para todas las mamás o los papás que siempre están en el momento cuando a ti te pasa algo, ¿sí o no? Que tú no sabes a quién acudir y mi madre, la solución. Ella para mí fue mi heroína. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en nuestra niñez, alguna vez tuvimos una persona que fue nuestro héroe, ¿sí o no? Cuando éramos niños. Por ejemplo, en mi adolescencia, niñez, que hace poquito nomás, no sé, yo veía, por ejemplo, la Sailor Moon, la Mujer Maravilla, las princesas. Para mí, ellas eran mis héroes, ellas eran como mi referente. Quizás para los hombres, no sé, en esta temporada, no sé, Messi, era, no sé, Pelé, Maradona, el Colo, la U. Quizás para los adolescentes, no sé, las Kardashian, no sé, alguna influencer, la Kardashian. Pero todos en la vida hemos tenido a alguien que hemos considerado como un héroe para nosotros. En este caso, en mi presente, fue mi madre. Ella siempre ha sido para mí una heroína, una luchadora, una guerrera, una persona que es un ejemplo para mí y siempre he aprendido acerca de ella, de la valentía, de la agilidad que tiene para resolver situaciones, problemas. Y recordando esta anécdota que me pasó, recordaba esto,
que todos en nuestra vida en algún momento hemos tenido un héroe, alguien que admiramos, que vemos que es valiente, que se esfuerza, que admiramos y tú dices, hoy me gustaría ser como esa persona. No sé si alguien puede, un voluntario que me pueda ayudar, cualquiera. Yo traje una capa de mi superhéroe, que es la mujer Batman. La Batman rosada. La batidora. ¿Ya? Esto es para ilustrar lo que quiero compartir con ustedes, ¿ya? No es que yo sea una super Batman, ¿ya? La mujer de la noche. Ay, ya. Entonces, la bichota. Entonces todos hemos tenido un héroe. Y los héroes siempre se caracterizan por tener una capa, ¿sí o no? Bueno, no todos tienen capa, pero generalmente Batman, Superman, Thor. ¿Capitán América no tiene capa? No. Harry Potter, dice por allá. Harry Potter, el Señor de los Anillos, tiene su capita, ¿ya? Entonces, reflexionando en esto y pensando que todos en algún momento hemos tenido un héroe, alguien, algún referente en nuestra vida, sea en nuestra familia, en nuestros amigos, sea en la farándula, en Hollywood, siempre hemos crecido con alguien así, admirando. Y reflexionando en esto, también en la Escritura nos encontramos con hombres y mujeres que han sido héroes de la fe, que han sido valientes guerreros del Señor, que Dios los ha llamado, que han hecho grandes cosas por el Señor, que han conquistado, que han cumplido llamados, que se han esforzado. Y encontramos en la Escritura a hombres que fueron realmente hombres de Dios y ellos se han caracterizado por poner su confianza en Dios. Y eso es lo que hoy yo te quiero, es el tema el cual yo quiero compartir con ustedes, que es la fe en Dios. Muchos de nosotros tenemos y encontramos en la Escritura esos ejemplos y nos admiramos de ellos y leemos en la Escritura cómo Dios los usó, cómo creyeron en Dios y pusieron su confianza en el Señor a pesar de sus limitaciones, aunque quizás no se sintieron aptos para lo que Dios los estaba llamando, y ellos se caracterizan por poner su confianza en Dios. Y tú y yo también, Dios nos mira como esos héroes o esas mujeres, hombres valientes, pero de fe. Para mí esta capa representa algo superficial, ¿ya? Por eso yo he titulado y he querido ponerle a este mensaje, a ver si me puede compartir el título, mi querido, un héroe de fe y no de capa. Un héroe de fe y no de capa. Para mí esto no representa lo que realmente me va a capacitar como una persona llamada por el Señor, una persona escogida por el Señor, sino que es la fe, la confianza que yo pueda poner en Dios, y eso me va a llevar al siguiente nivel que Dios hoy me está llamando a hacer. En el campamento fuimos desafiados a grandes cosas, ¿sí o no? El Señor nos llama a multiplicarnos, el Señor nos llama y nos impulsa a salir del lugar donde estamos, de nuestra comodidad, para ir por algo mayor, pero para eso necesitamos la fe y no algo superficial que quizás puede en algún momento fallarnos. Y sabes que cuando pienso en héroes de la fe, automáticamente pienso en definir qué es la fe. ¿Qué es la fe? Por ejemplo, ¿alguien que me pueda decir una palabra? ¿Qué es para ti la fe? La certeza, convicción, confianza, creer sin ver, bien. Un apoyo, ¿quién da más? Promesa, súper bien. Se sacaron todo un 7. Entonces, la fe significa confianza, ¿ya? Seguridad, y la idea de tener esperanza y expectativa puesta en algo o en alguien, ¿ya? Es una confianza profunda, profunda, profunda. La fe en sí sola, si no está puesta correctamente donde tiene que estar, realmente no tiene ningún sentido. Al final, la fe, si no está puesta donde tiene que estar puesta, que en este caso en Dios, en Jesús, simplemente lo podríamos llamar como positivismo o optimismo. Ponemos la fe en que creemos que las cosas van a suceder porque sí. Es como positivismo, ¿no? Hay gente que... yo tengo una persona que comparto todos los días y ella pone videos de
estos videos de positivismo. Vamos, tú puedes, lo vas a hacer, te va a ir bien. Y al final, esa fe y esa confianza en sí misma tiene que estar puesta en la persona correcta. Y esa es la persona de Jesús. Y Hebreos 12 nos habla al respecto de la fe, ¿sí o no? En Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Acá es clave. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, diga conmigo, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces la fe no depende de tus capacidades, no depende de tu habilidad, no depende de tu positivismo, de tu optimismo, sino que aquí, de donde proviene la fe y donde inicia la fe, es en el campeón que es Jesús. Amén. Que soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Entonces, cuando nosotros y cuando hablamos acerca de hombres y mujeres, héroes de la fe, estamos hablando de una fe no superficial, sino que estamos hablando de una fe que tiene que estar puesta en Jesús, ¿ya? Mi fe tiene que estar puesta en Él. No puede estar puesta en algo superficial. Y por eso yo quiero hoy hablarte de un hombre de fe, un hombre que a través de las lecciones de su vida, hoy nosotros podemos aprender cómo nosotros podemos guiar nuestra vida y poner nuestra confianza en el Señor. Y ese hombre es Gedeón. ¿Alguna vez has escuchado de Gedeón? Sí, de Gedeón. Hoy quiero hablarte de este hombre que tuvo un encuentro con el Señor, que tuvo en ese inicio, cuando el Señor se encuentra con él, hay ciertas características y lecciones que nosotros hoy podemos aprender de él y que nos van a ayudar mucho. Y se encuentra en Jueces capítulo 6, vamos a leer del versículo 11 en adelante, yo lo tengo ahí en la pantalla, para los que no tienen su Biblia lo pueden leer ahí, lo hice lo más grande porque yo soy media ciega y no veo a veces. Pero vamos a leer Jueces 6, versículo 11, dice, 11 tengo ahí, sí. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se apareció y le dijo, guerrero valiente, diga conmigo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Vamos a orar, amén. Jesús, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios, porque pones en nosotros de tu palabra. Nos miras de manera distinta como nosotros nos miramos a veces, Señor. Gracias porque ves en nosotros algo mayor que quizás nosotros no podemos ver. Pero gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos impulsas a algo mayor.
nos impulsas a seguir creyendo y seguir confiando de que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, permítenos entender tu palabra, ponerla en práctica y que todos los que estamos aquí presentes podamos, Señor, entenderla de manera clara y precisa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, hoy quiero hablarles acerca de Gedeón, de la confianza que él tuvo en Dios a pesar de las limitaciones y a pesar quizás de esos peros que leímos, ¿cierto? De esas dudas que tenía. Quiero hoy hablarte de 3 lecciones de lo que representa poner nuestra fe en Dios y que podemos aprender a través de la vida de Gedeón. Y la primera lección que nosotros podemos aprender a través de la vida de Gedeón, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, número 1, es que, me ayuda a conquistar mis limitaciones. Diga conmigo, me ayuda a conquistar mis limitaciones. En Jueces 6, del versículo 1 al 10, vemos el contexto en el cual se encontraba lo que yo les acabo de leer. El pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Ellos, ¿qué hicieron? Fueron rescatados de la esclavitud, el Señor los liberó, los sacó, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los madianitas. Estuvieron 7 años siendo invadidos por los madianitas. El pueblo de Israel, la gran problemática que tenían era la idolatría. Tenían a un Dios que habían visto grandes cosas, pero aún así estaban adorando a otros dioses. Y resulta que Dios los entrega en mano, no es que Dios sea malo, diga, no, los voy a castigar, pero fue resultado de su pecado, de su idolatría, ¿ya? 7 años siendo oprimidos por los madianitas. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ellos cosechaban sus frutas, sus verduras, lo mejor que tenían, y cuando llegaba, ¿cierto?, quizás el tiempo de ir a cosechar, de ir a sacar esa frutita, venían los madianitas, los de los otros pueblos, y saqueaban al pueblo. O sea, les robaban todo lo que tenían. Entonces el pueblo estaba pasando una crisis donde estaban siendo, ¿cierto?, invadidos, les robaban sus alimentos, tenían que esconder los alimentos para, ¿cierto?, no quedarse prácticamente sin nada, ¿ya? Ellos estaban viviendo una crisis de hambre, por así decirlo, también de escasez, por los madianitas, por otros pueblos también, que estaban saqueando a los israelitas, ¿ya? Entonces, en esta situación que ellos estaban viviendo por 7 años, ellos levantan un clamor al Señor. Se acordaron de Dios, ¿ya? 7 años, imagínense, 7 años y pasaron 7 años para que clamaran al Señor. A veces nos damos cuenta que somos muy rebeldes, somos muy porfiados. Pero ellos levantan un clamor al Señor porque estuvieron 7 años viviendo de esa forma. O sea, ¿quién? Nadie le gusta vivir de esa manera. Levantaron un clamor y Dios es tan bueno. Dios es tan misericordioso que escuchó el clamor del Señor. Incluso dice la palabra que Él les envió a un profeta. Dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta aquí en el pueblo de Israel. Esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y de sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a otros dioses. Pero no me hiciste caso. Entonces, Dios escucha el clamor. Dios envía a un profeta, pero aún así no hicieron caso. Pero Dios levanta a un hombre para poder liberar al pueblo de los madianitas. Y aquí aparece este hombre, Gedeón, ¿ya? Y un hombre que en los versículos dice que después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de el gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás. Entonces el ángel del Señor, me salto al 12, se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y es hermoso ver cómo Dios se tomó el tiempo de colocar a Gedeón en el libro de los Hebreos. Porque si usted lee Hebreos 11, versículo 32, Dios menciona a Gedeón como un gran hombre de fe, que conquistó,
que hizo grandes cosas. Pero aquí en Jueces vemos a un Gedeón distinto. No vemos a un Gedeón todopoderoso, lleno de fe, que conquistó tierras, conquistó ahí territorios, sino que vemos a un Gedeón que está lleno de limitaciones, ¿ya? Un hombre que estaba viviendo una situación compleja. Su pueblo estaba viviendo una situación compleja, lleno de limitaciones. Y hay una pregunta que hace Gedeón al Señor, que es una pregunta que también nos podemos hacer nosotros. Le dice, ¿cómo podré yo rescatar a mi pueblo cuando yo soy el del clan más débil y el de menos importancia? Entonces Gedeón, ante esto, él abre su corazón a Dios, le muestra su corazón a Dios y le dice, pero Dios, ¿cómo yo voy a ir y rescatar a mi pueblo si el clan donde yo vivo, quizás mi familia, somos considerados como los más pobres, como los más débiles, como quizás no los más crack, ¿ya? Y para más yo soy el de menos importancia. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Como que eres el de menos importancia. Entonces, quizás en algún momento nosotros nos hemos sentido así, nos hemos sentido como que no calificamos, ¿cierto?, para ciertas cosas, que no calificaste para un trabajo, que no cumpliste la expectativa quizás de alguna persona, de alguna responsabilidad o comisión que alguien te dio. Quizás muchos de nosotros nos hemos sentido como un perfil bajo. Y sobre todo quizás cuando te topas con alguien como que tiene más pachorra, que quizás tiene más personalidad, tiene magíster, tiene carrera, tiene experiencia, pero tú ahí estás en el anonimato, como que te sientes poquito, como que no vales mucho. Pero sabes, quiero decirte que todos los que estamos aquí en este lugar tenemos limitaciones. Yo tengo limitaciones y tú también tienes limitaciones. En diferentes áreas, en diferentes situaciones, pero sí tenemos limitaciones, ¿ya? Sí tenemos limitaciones. Pero hay una verdad que nosotros no podemos ignorar, que para Dios tus limitaciones no son un problema. Amén. Porque Él quiere confrontar esas limitaciones para llevarte a algo mayor y algo nuevo en tu vida. Quizás tus limitaciones para servir al Señor es tu salud, es tu edad, es tu pecado, es tu pasado, es tu presente, es tu contexto, es tu familia, es tu trabajo. Quizás muchas cosas pueden ser limitaciones, pero quiero decirte que Dios quiere confrontar esas limitaciones y decirte que Él quiere llevarte a algo mayor y algo más grande. Gedeón se sentía como la persona menos indicada para llevar al pueblo de Israel para que fuera libre de esa opresión de los madianitas. Él se sentía el menos apto. Y mira la respuesta, contraste que tiene el Señor a la respuesta de Gedeón. Ahí en el versículo 12 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Me ayudas ahí? Sácame la bolsita. Cuando el ángel del Señor se acercó a Gedeón, Gedeón estaba haciendo algo, según lo que leímos. Y Gedeón, yo me imagino, si es Gedeón, el trigo, ya no encontré trigo de verdad ya, pero me imagino a Gedeón, que Gedeón sale de su casa, mira para todos lados, porque recuerden que ellos estaban siendo atacados, en cualquier momento podían ser saqueados. Entonces Gedeón, guerrero valiente, como le dice el ángel del Señor, todo temeroso. ¿Te fijas el contraste de lo que hace Dios, cómo te habla y cómo tú te sientes? Sale Gedeón calladito, con su trigo. Mira para todos lados que no haya nadie. Y comienza a sacudir el trigo en el lagar. Lugar correcto, o sea, lugar incorrecto. Y sacudiendo el trigo en el lugar incorrecto también. Porque el lagar no se usaba para sacudir el trigo, se usaba, ¿cierto?, para preparar algo del vino, si no me equivoco, algo del vino, un proceso que hacen
Era una cuestión grande de madera y que lo googleé, una imagen ahí donde preparaban el vino, no puede traer eso. Pero me imagino Gedeón todo temeroso, sacudiendo el trigo ahí, ¿cierto? Y viene el ángel del Señor y le dice, varón o guerrero valiente. Y Gedeón mira para todos lados. ¿Me hablas a mí? ¿Yo? Cuando estaba escondido, haciéndolo quizás lleno de temor en un contexto difícil, sacudiendo el trigo. Oye, dejé todo sucio aquí, perdón, para los voluntarios de ahí barremos. ¿Yo me hablas a mí? ¿A mí, guerrero valiente? O sea, ¿yo? Yo creo que te equivocaste. Yo creo que podías ir a ver allá a los madianitas, que ellos son como más... ¿ah? Pero me encantan estas palabras, ¿sabes por qué? Porque nos hace entender que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y eso me encanta. Él ve en nosotros lo que tú aún ni siquiera te imaginas de ti mismo. Porque en ese momento, cuando el ángel del Señor le dijo, guerrero valiente, yo creo que Gedeón miró para todos lados y jamás pensó que se lo estaba diciendo a él. Y quiero decirte que Dios nos llama no como tú te sientes, sino como Él te ve. Dios te llama no como tú te sientes. No sé si tú te sientes incapacitado, te sientes que te falta, te sientes débil, te sientes que quizás no eres capaz para hacer alguna tarea, sea en tu trabajo, en tu familia o en la iglesia. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios se acerca a ti, no te llama por cómo tú te sientes, porque los sentimientos son fluctuantes. Un día me puedo sentir como que soy el mal, estoy lleno del Señor, y al otro día nos desinflamos por cualquier cosa que nos pasa. Pero Dios te llama no como tú te sientes, sino como Él te ve. Dios te llama como Él te proyecta, como Él te sueña, como Él te ve, como un valiente guerrero. Y quiero recordarte una palabra, que cuando tú pienses que tus limitaciones no pueden hacer lo que Dios te está llamando a hacer, quiero recordarte una palabra, espérame, aquí está. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5. Quiero entregarte esta promesa y esta palabra. Estamos seguros que todo esto, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. ¿Quién nos capacita? Él. Él nos ha capacitado. Él nos hace apto para hacer lo que tú te propongas hacer en el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando tú pienses y cuando tú quieras proyectarte en el Señor o Dios te está inquietando con algo, no mires tus limitaciones, sino que mira de la misma manera que Dios nos está mirando. Romanos 8:37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absolutamente por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria está en aquel que nos amó. Nuestra victoria está en que nos ha escogido, que nos ha llamado. No en tus limitaciones, no en tu incapacidad, sino por aquel que nos llamó y quien te amó y quien te vio y quien te escogió para una tarea específica. Así que no dejes que tu limitación física, económica, familiar te limite para hacer lo que tienes que hacer y para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Amén. En segundo lugar, otra lección también que podemos aprender cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios y viendo el ejemplo de Gedeón, es que la fe me capacita para enfrentar las crisis de la vida. Siempre se me pierde juez. Aquí está. Josué estaba en Josué. Verso 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados?
¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Gedeón aquí está en medio de una profunda crisis. ¿Ya? Él está en medio de una profunda crisis. Los madianitas lo habían invadido y quizá él había escuchado maravillas del Señor, había visto maravillas del Señor, pero su realidad, su contexto, le está poniendo en duda a ese Dios que los había liberado de los egipcios. Dice, ¿por qué? Dice, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron? El Señor nos sacó de Egipto. Ahora Él nos abandonó, no está con nosotros. Está en una profunda crisis de fe en el Señor. Y quizá y tú y yo no estemos viviendo este mismo tipo de crisis, ¿ya? Pero quizás estamos viviendo o hemos vivido o vamos a vivir alguna crisis de fe por alguna situación en tu vida, por alguna realidad, una vivencia en tu vida que a veces te hace dudar de tu fe o te hace dudar del poder de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Porque a veces estás en el boom de tu vida, estás en el boom de tu servicio, estás en el boom de tu llamado y llega una crisis. Un accidente, un problema, me quedé sin trabajo, mi mamá o mi papá está enfermo, los niños, me pasó esto, y parece que se nos cae el mundo. Y parece que empezamos a dudar y empezamos a cuestionar ciertas cosas quizás de nosotros mismos. Y Gedeón aquí pregunta, ¿por qué nos sucede esto? Y esa bendita pregunta a veces que todos le hacemos al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué? Si yo me congrego todos los sábados, me conecto en el Zoom, ofrendo, traigo el kilo de amor, conecto con la gente en la semana, barro aquí, soy parte de los voluntarios, me porto bien, a veces me pongo una mentirita, pero te pido perdón, Señor. Pero Gedeón le dice aquí, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué? Y cuestionamos y parece que hay una crisis en nuestra realidad, hay una crisis de fe. Y nos pasa, hermanos, si eso no es malo. Si aquí nadie es Dios, sí nos ha pasado. Y quizás te pueda pasar en algún momento. Pero gracias por los amigos y la gente que está siempre a tu lado y te levanta y te alienta y te dice, vamos, sigue adelante, no estás solo, el Señor está contigo. Y quiero decirte que la fe es la mejor herramienta para saber de que en medio de la crisis de nuestra vida, en medio de esa crisis, Él quiere renovar nuestra fe. Él quiere llevarla a un nivel más alto. Y demos gracias también por las crisis. Demos gracias por los problemas. Porque ¿sabes qué? Eso también nos permite probar dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? A veces tenemos que experimentar las dificultades para llevar nuestra fe quizás al límite y ver el poder de Dios. La crisis es una oportunidad para ver el poder de Dios actuar a favor de mi vida, pero también de mi entorno. Porque Gedeón preguntó, ¿por qué nos sucede esto? Y quizás era una pregunta que nació naturalmente por su contexto, pero no quedó en una crisis, sino que se transformó en una oportunidad para cambiar la realidad del pueblo y para cambiar la realidad de Gedeón también. Amén. Toda crisis que vivas, nunca dudes que estás solo. Amén. Nunca estás solo. Dios siempre está con nosotros. Quizás puede haber silencio en esa crisis. Quizás no pueda haber respuesta en esa crisis. Pero quiero decirte que no estás solo. No estás solo. Dios está con nosotros. Amén. Yo no sé de los que están aquí cuántos están viviendo una crisis o la vivieron o la van a vivir. Yo no sé. Pero quiero decirte que Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo y Él nunca nos va a dejar. Dice su palabra en Isaías 43 que aunque tú pases por el fuego, aunque pases por las aguas, no te quemarás, no te vas a hundir porque yo estaré contigo. Y es una promesa que debemos recordar en medio de los momentos de crisis, porque la fe en el Señor nos permite enfrentar las crisis.
Amén. Y Gedeón, esa crisis en ese momento le permitió confiar en el Señor a pesar de esas preguntas, de dudas que tuvo. Amén. Número 3, la tercera lección y la última que nosotros podemos sacar también para tener una vida en la fe, en la confianza del Señor, es que me empuja, diga conmigo, me empuja al que está al lado, no, para hacer un cambio en mi familia. Me empuja, me impulsa. La historia de Gedeón, mire, quiero leer el versículo 25, Jueces 6, versículo 25, y este me encanta, me gusta mucho, porque me gusta ver a Dios rupturista, me gusta ver a un Dios que no le da miedo los contextos, no le da miedo otro Dios. Me encanta este texto, dice Jueces 6, 25, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre y el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa de Acera. Oye, ¿cuántos tenían postes de su ídolo en las piezas? ¿Ustedes pegaban póster o no? ¿Sí o no? Yo cuando leí eso me acordé que yo tenía los de Bob Marley. Los de Bob Marley tenía, pero, perdón, era un entre paréntesis. Es que justo cuando el Señor le dice, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Me encanta esta parte, porque Dios no tiene miedo a nada. Porque Él le dice a Gedeón que vaya a su casa, a la casa de su padre, o sea, que vaya a la casa de su familia. Anda ya, en nuestra realidad, anda a tu casa. La Virgen María que tenía ahí en la casa, la Guadalupe, el San Expedito, sácalo de ahí de la casa, rómpelo, anda para la pieza de la Dani y saca todos los potes de Bob Marley que tenía ahí, o de Maradona, no sé de quién, quémalos, ¿ya? Y construye un altar para mí, para mí. Y ¿sabes qué? Me encanta esto porque la historia de Gedeón no es solo la historia personal de él, sino también de su familia. Porque Dios le manda a derribar ese altar. Y cuando quizás nosotros hablamos de altares y cuando Dios les llama a Él a derribar esos altares, Dios también nos está llamando a nosotros que en tu hogar, que en tu familia también derribes y destruyas altares. Quizás en tu familia se han levantado altares hoy de contextos, de movimientos que han querido atacar a tu familia. Y sabes que yo pensaba también en esto porque cuando quizás los que están solos o que vienen solos a la iglesia, les ha tocado quizás una realidad de esta manera, que tú crees en el Señor, pero en tu casa nadie, son católicos, ¿sí o no? Y hay esa lucha ahí, ¿cierto? Tú crees en Dios, en el Señor, pero en tu realidad, en tu familia, hay otro contexto. Entonces, cuando tú comienzas a confiar en el Señor, comienzas a creer en Dios y en el llamado que Dios está haciendo contigo, Dios no solamente quiere cambiar tu vida, tu entorno, hay una convicción en ti primero, pero Él también quiere transformar tu familia, transformar tu hogar. Porque la convicción y la fe que tú comienzas a poner en Dios, eso te lleva primeramente a tener cambios en tu familia, en tu hogar. Una convicción personal en ti. Y eso te lleva a derribar altares en tu hogar. Y al principio quizás fue así. Porque los primeros que saben o los que conocen nuestra realidad familiar son nuestra familia, ¿sí o no? Cómo te portaste, las cosas que hacías, ¿sí o no? Y a veces hay que ir derribando de a poquito ese tipo de cosas en nuestra familia, ¿ya? Y quizás muchos estamos enfrentando esos tipos de altares en nuestra familia y necesitamos derribarlos. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia. Quizá hoy están siendo bombardeados por el sistema de este mundo. Pero sabes, quiero decirte que no te desanimes,
que cobres valor, el valor que tomó Gedeón. Aunque Gedeón al principio tenía miedo, juntó 10 hombres, lo hizo de noche, pero lo hizo. Lo hizo en obediencia. Lo hizo en obediencia. Y hoy Dios te está llamando y te está diciendo que quiere que tú derribes altares en tu hogar. Que no deje que esos altares vayan mayor, que sean mayor a la adoración, donde cuando dices que mi casa y mi familia adoraremos al Señor. Y si tú en esta hora estás viviendo una situación o una dificultad en tu familia, quiero decirte que la fe siempre nos va a impulsar a tener un cambio en la historia de tu familia. Si en este presente hay una dificultad, hay algo que se está levantando contra tu matrimonio, contra tu familia, contra tus hijos, quiero decirte que en el nombre de Jesús van a ser derribados. Ten paciencia, ten la valentía, ten la fe de que el Señor te va a dar el valor para derribar, porque te ha puesto a ti como un representante de Él, un llamado de Él. Y quiero decirte que toda persona que no tiene quizás a lo mejor cambios en tu cercano, en tu entorno, lo va a hacer a través de tu vida. Porque tú vas a derribar con tu testimonio, con tu fe, con tu fortaleza, porque no estás sola, porque estás con el Señor. Y me encanta esto porque Él dice que le envía a que Él destruya todo eso que está en derribando su hogar. Tu fe comenzará a generar ruido en tu entorno y en tu familia. Tu fe genera ruido y genera algo en tu entorno, y créeme que no van a ser indiferentes. ¿Hubo opresión en ese momento? Sí la hubo. Porque la gente, cuando se dio cuenta que ese altar había sido destruido, fueron donde estaba a Joás a reclamarle quién había sido. Claro, y fue Gedeón. Pero aunque se levante opresión, aunque la gente se levante contra ti, aunque quizás los movimientos hoy en día quieran levantarse y trastocar tu identidad, tu familia, quiero decirte de que Dios está contigo, ¿ya? Gedeón actuó en obediencia, aún sabiendo lo que podía suceder, porque él sabía lo que iba a suceder, pero él actuó en obediencia. Y quiero decirte que si hoy hay altares en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en el nombre de Jesús van a ser derribados. Amén, van a ser derribados. Gedeón obedeció a lo que Dios le llamó en su familia. Empieza por casa primero, pero después Dios lo llamó a la ciudad, a conquistar la ciudad. Entonces, si te dispones a obedecer y la fe te va a empujar a poder derribar los cambios en tu familia, entonces Dios va a comenzar a llevarte a hacer cambios en tu entorno. Así que no te limites, porque va a comenzar en casa, va a empezar contigo, pero después te vas a dar cuenta que Dios te va a llevar a derribar altares en San Vicente, en tu trabajo, en tu colegio, con tu familia, con los niños y con todo el entorno que pueda estar a tu alrededor. Querida familia, quiero concluir con esto. Resumiendo, la fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, la fe nos capacita para enfrentar nuestras limitaciones. La fe nos ayuda a enfrentar la crisis en nuestra vida, cuando tienes momentos de crisis. Y último, nos empuja a hacer un cambio significativo en la historia de nuestra familia y nuestro entorno. Ponte de pie, por favor. Si queremos llevar nuestra vida y nuestra fe a un mayor nivel, no te escondas en tus limitaciones. No dejes que tu crisis o que el momento difícil que tengas opaque tu fe. No dejes que los altares que se puedan levantar el día de mañana roben el propósito y el llamado que Dios tiene para tu familia, pero también para tu ciudad y para donde el Señor nos quiera llevar. Dios nos está llamando a ser héroes de fe y no de capa, porque esto es superficial. Esto es superficial. Pero si tú pones tu fe y tu confianza en el Señor,
entonces nos vamos a convertir en hombres valientes, guerreros, que donde quiera que Dios te ponga, vas a tener victoria. Porque la palabra del Señor dice que yo todo lo puedo en Él, ¿por qué? Me fortalece. ¿Todo lo puedo en mi trabajo? No, dice que todo lo puedo en Él que me fortalece. Y hoy quiero hacer ese llamado en esta hora, a decirte y desafiarte a que imitemos esta fe de este hombre, que tenía limitaciones, que tenía una crisis quizás de fe, y quizás había altares que se levantaron contra su familia, pero esas cosas no fueron mayor a la voz y el propósito y el llamado que Dios tenía para con su vida. Y si hoy hay limitaciones y si hay cosas que te están limitando, por favor pongámoslas delante de la presencia de Dios, que no sean una excusa para servir a Dios, que tu carrera, que tu familia no sea una excusa. Y en esta hora vamos a orar, levantando nuestra mano y decir: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Mira, gracias porque me dices hombre guerrero valiente. Quizás en algún momento jamás me sentí de esa manera. Jamás me sentí de ser valiente, de poder quizás plantar una iglesia en este lugar. Quizás nunca me sentí valiente para grabar un podcast. Quizás nunca me sentí valiente para poder hablarle a alguien de Jesús en la universidad, en mi trabajo. Quizás nunca me sentí valiente, Señor, para reconocer mis debilidades delante de ti. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo dejo todas esas limitaciones delante de ti. Y tomo, Señor, ese llamado que tú me haces y me dice: guerrero valiente, yo estoy contigo. Y qué hermoso saber eso, porque en medio de la crisis, en medio quizás de las limitaciones, en medio de la opresión, en medio de un contexto quizás de idolatría, el Señor se acerca a Gedeón, no Gedeón al Señor. Pero ¿sabes lo de que me habla eso? Que Gedeón tenía un corazón de fe. Tenía una vida, quizás que a lo mejor estaba siendo un poco trastocado por el contexto, pero el Señor vio en él un corazón de fe. Y Dios quiere decirte en esta hora que también ti ve un corazón de fe. A pesar de tus limitaciones, a pesar de tus errores, a pesar de las crisis de fe o dudas que has tenido en algún momento, el Señor está viendo el corazón y te está diciendo: veo en ti un corazón de fe. No te limites, en el nombre de Jesús. Yo te levanto, yo te sostengo, yo estoy contigo. Yo te llevo a derribar altares de idolatría, de pecado, de destrucción de tu familia en el nombre de Jesús. Y nos levantamos como guerreros valientes que creen, que confían en ti, a pesar, Señor, de que pueda sentirme que soy quizás del clan que no tiene ninguna importancia. Gedeón se sentía de la persona que quizás tenía menos valor, que no tenía importancia dentro del contexto. Pero tú nos dices que tenemos valor, porque tú nos llamas no por lo que sentimos, sino por lo que tú ves en nosotros. Porque tú proyectas en nosotros algo grande, porque tú sueñas en nosotros algo grande. Y no queremos limitarnos solamente con este lugar, Señor, de Pueblo de Indio, sino también soñamos con algo mayor. Soñamos con un pueblo de Indio que sea salvo para ti, en diferentes lugares donde tú nos lleves, Señor. Ahí queremos llevar tu palabra, ahí queremos llevar tu mensaje, ahí queremos conquistar nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras crisis, en el nombre de Jesús. Y queremos ser aquellos héroes y mujeres que se levantan en fe por tu palabra, por tu voz, y saber que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús, y te damos un fuerte aplauso a ti, Señor, porque no te rindes con nosotros, porque sigues creyendo en nosotros, y también seguimos creyendo en el llamado que tú tienes, que es tu llamado para las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.